Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Salgado Rodríguez y estoy cursando la materia de urgencias y desastres y les voy a explicar ahora la escala de coma de Glasgow. Bueno, ¿qué es esta escala? Esta es una herramienta que va a ser muy fundamental para todo el campo de la medicina, para todo el sector salud, en este caso, para una evaluación lógica que va a permitir medir el nivel de conciencia o el estado de conciencia de nuestros pacientes. Esta se va a basar en la respuesta del paciente que tenga unos estímulos y esta se va a dividir en tres áreas, que la primera es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Dentro de los antecedentes históricos tenemos la pregunta ¿cuál fue el origen de esta escala? La escala de Glasgow fue desarrollada en 1974 por dos neurocirujanos en la Universidad de Glasgow, en Escocia. En su primera edición se conformaba por tres categorías o tres rublos que se evaluaban, que era la apertura ocular, respuesta verbal y la respuesta motora, con el resultado de pues los dos estudios internacionales realizados a principios de la década de los 60 es como se fueron desarrollando estos rublos para su evaluación. Bueno, ahora tenemos funciones y usos. Esta se basa en diferentes contextos clínicos, que sería el uso en emergencias médicas, situaciones traumáticas, como los traumatismos craneoencefálicos, los politraumatismos, el monitoreo en la UCI, también mejorar la atención de los usuarios y pues para ayudar a una comunicación efectiva, ya que pues esta escala va a contar con conceptos estandarizados o una escala que la mayoría del personal de salud ya maneja, entonces vamos a ayudar a mejorar esa comunicación. También vamos a verificar aquí la integridad de las funciones del encéfalo y pues van a ser pues a partir de los componentes de nuestra escala, como es la apertura ocular, verbal y motora. Bueno, ahora tenemos en el contenido de nuestra escala estos tres aspectos que se evalúan van a reflejar la actividad de los centros superiores del cerebro. Entonces va a evaluar la integridad de las funciones del encéfalo, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, los puntajes van a resumir las manifestaciones clínicas o las evoluciones de las lesiones de a lo mejor un traumatismo cráneoencefálico. Y pues estos puntajes pueden llegar a sufrir alguna alteración si nuestro paciente sabemos que tiene antecedentes de uso de alcohol o de abuso de drogas o inclusive la sedación, también en las condiciones que lleguen a presentar hipoxia o hipotensión aguda, y pues bajo estas condiciones pues la escala va a reflejar la gravedad de la lesión encefálica, pero no de una manera eficiente o adecuada. Entonces tenemos que tener eh, como cierta atención en estos aspectos, porque si no, nuestra respuesta o la evaluación de nuestra escala va a estar bastante afectada. Debemos saber también que pues no va a identificar como tal la causa de ese daño. Bueno, entonces en el primer componente a evaluar sería la apertura ocular. Esta va a estar evaluada por si nuestro paciente está despierto o alerta. Entonces, nuestra apertura ocular de nuestro paciente va a ser como tal evaluada si los ojos están abiertos, no hay una necesidad de estímulos, y si es así, pues la puntuación se va a evaluar en 4 puntos. Dentro de si llegara a existir una orden verbal, entonces esto quiere decir que nosotros le contestamos o le decimos a nuestro paciente hola, o si el paciente abre los ojos, o se le pide al paciente que abra los ojos, o si el paciente hace la apertura ocular a través de esta orden verbal,
que si está teniendo una respuesta, entonces este puntaje se le va a dar 3 puntos. Entonces, como tal, no hay una apertura ocular espontánea, ya que necesita una orden para que este paciente pueda realizar esta acción. Ahora bien, si la respuesta ocular necesita un estímulo doloroso, quiero decir que esta apertura ocular solo va a ocurrir cuando nosotros damos un estímulo doloroso, pues aquí nuestra puntuación va a ser de 2 puntos. Entonces, nuestro paciente no va a responder al estímulo verbal, pero sí va a responder a este estímulo doloroso. Por otra parte, tenemos que se le va a dar un punto a nuestro paciente si nosotros observamos que no hay ninguna respuesta ocular, por más que se haga un estímulo verbal o un estímulo doloroso, y pues realmente pues no responde, ¿no? Entonces se le va a dar una puntuación de 1. De igual manera, para no sufrir alguna malinterpretación por parte del paciente o del familiar, tenemos que recordar que hay que explicarle a nuestro paciente qué es lo que estamos realizando, el por qué se está realizando, e inclusive para no llegar a un estímulo doloroso tan fuerte, tenemos que mover a nuestro paciente, a lo mejor hacer una presión fuerte en la parte del hombro, moverlo, inclusive en el dorso de la mano, para pues realmente evitar ese tipo de problemática con nuestros pacientes o familiares. En nuestro segundo contenido de nuestra escala a evaluar tenemos la respuesta verbal, que nos va a responder a nuestra pregunta cómo es que se encuentra nuestro paciente. Entonces, antes de realizar cualquier tipo de preguntas e interrogatorio, es importante destacar algunos puntos como el idioma que habla nuestro paciente, la cultura a la que pertenece, si existe algún problema de audición, inclusive si hay algún problema de visión. Para nosotros poder evaluar un puntaje en 5, que sería orientado y conversando, nosotros tenemos que saber que nuestro paciente, al momento de respondernos alguna pregunta, tenemos que verificar si conoce cómo se llama, su edad, en qué situación está, si sabe en qué horario está, inclusive si conoce el entorno en el que está o en el que se encuentra. Entonces podríamos hablar que nuestro paciente se encuentra orientado en tiempo, lugar, persona y situación. Entonces tenemos para evaluar un puntaje 4 es orientado y hablando. Entonces aquí nuestro paciente está confuso, pero está desorientado en tiempo, lugar o persona, o en todos, pero tiene la capacidad de mantener una conversación. Sin embargo, pues no va a proporcionar la información 100% creíbles o concisas. Cuando nosotros evaluamos nuestra puntuación en 3, entonces sabemos que aquí va a ser el paciente uso de palabras inapropiadas, que pueden estar completas o incompletas las oraciones, inclusive las palabras, que no van a tener un sentido, o va a estar arrastrando esas palabras, o dice esporádicamente las preguntas, o murmura las cosas, las palabras que quiere decir. Cuando nosotros valoramos 2 puntos, aquí nuestro paciente van a ser sonidos incomprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser sonidos como quejidos, más que nada, pero pues van a ser sin alguna respuesta que nosotros podamos obtener de nuestro paciente. No vamos a saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Simplemente van a ser sonidos que realmente no se van a entender. Y este tipo de sonidos pueden ser dados por nuestro paciente al momento de que nosotros le preguntamos, o inclusive cuando hacemos algún estímulo doloroso, pues aquí nuestro paciente solamente va a emitir algunos sonidos que no vamos a entender, y se va a hablar en un punto nuestro paciente si no obtenemos ninguna respuesta. Esto quiere decir que nuestro paciente es incapaz de darnos alguna respuesta eh, verbal. No va a emitir sonidos y no va a hablar.
En nuestra respuesta motora se van a evaluar 6 puntos. Aquí este componente se va a utilizar para medir qué tanto está funcionando nuestro encéfalo, bueno, el encéfalo como un todo, pero pues no va a identificar como tal qué parte del cerebro va a estar dañada o está lesionada. Se va a evaluar en 6 puntos y este paciente va a obedecer órdenes, si va a seguir estas órdenes, si se le debe pedir al paciente que realice algunos movimientos diferentes, se le puede pedir al paciente que saque la lengua, que levante las cejas o que levante un brazo, que alce el pulgar, cosas así. Si se evaluará en 6 puntos. Si el puntaje da 5, aquí va a ser que nuestro paciente localice el dolor. Aquí nuestro paciente le vamos a pedir o le vamos a sugerir que nos señale con la mano o haga un movimiento para dirigirnos a nosotros de qué lado está sintiendo nuestro paciente el dolor. Entonces aquí vamos a hacer una puntuación de 5. Aquí en nuestra escala para valorar 4 puntos, aquí es retira o flexiona. Entonces aquí va a haber una flexión anormal. Bien, nuestro paciente va a tratar de retirar esa parte de su cuerpo donde estemos realizando algún estímulo doloroso, donde está localizando el dolor. Y si, bueno, aquí nuestro paciente va a tratar de como esquivar o alejarse del dolor, va a voltearse de un lado o se va a ir al lado contrario. Y pues aquí nuestro paciente va a ser evaluado con 4 puntos. Bueno, ahora para evaluar 3 puntos es una flexión anormal o decorticación. Aquí va a ser flexión anormal y adopción de los brazos, además de una extensión de los miembros pélvicos con flexión plantar. Cuando se evalúan 2 puntos va a ser una extensión anormal o descerebración. Aquí va a haber una aducción y rotación interna de las extremidades superiores e inferiores. Y pues se va a evaluar un punto cuando hay ninguna respuesta, incluso ante los estímulos dolorosos y verbales. Y pues ya como parte final tenemos nuestra interpretación de los datos. Esto quiere decir que vamos a hacer una sumatoria total de todas las puntuaciones o todos los contenidos de nuestras tres rubros de valor, que sería la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces tenemos una máxima puntuación de 15 puntos y con una puntuación mínima de 3. Entonces, recordemos que en la respuesta ocular vamos de la puntuación 1 hasta la 4, siendo la 1 la más baja y el 4 el más alto. Entonces, tenemos en una apertura ocular espontánea se va a evaluar en 4. Si la respuesta ocular se le da solamente con una respuesta verbal o al hablarle al paciente, es un número 3. Si la respuesta ocular solamente se da con respuesta al dolor, va a ser una puntuación de 2. Y si no existe ninguna respuesta ocular, se va a dar una puntuación de 1, que va a ser ninguna respuesta. En nuestro rubro o contenido de respuesta verbal, vamos a evaluar igual de un 5 a un 1 de puntos. Entonces, en la parte de una puntuación de 5 vamos a tener que nuestro paciente está orientando y está conversando, sabemos que está consciente, está orientado en tiempo, sabe en dónde está, situación, inclusive quién es, en qué lugar está y en qué horario, en qué fecha. Entonces se lo evaluará en 5. Si nuestro paciente está en una puntuación 4, sabemos que va a estar desorientado, pero va a estar manteniendo una conversación. Puede estar alterado en tiempo o en lugar, pero va a seguir teniendo la conversación un poco más coherente. Cuando nuestro paciente se encuentra en una puntuación de 3, aquí vamos a tener las palabras inapropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser palabras que no va a tener como que una secuencia en las oraciones que está dando, en las palabras. Pueden ser palabras que esté arrastrando o palabras que estén incompletas y pues realmente no van a tener algún sentido. En nuestra puntuación de 2 van a ser sonidos incomprensibles, estos pueden ser quejidos o gemidos por inclusive el dolor o respuesta al dolor.
y pues se evalúa en un punto si no hay ninguna respuesta. En nuestro rubro de respuesta motora vamos igual a evaluar desde un número 6 como puntuación máxima a ninguna un punto como puntuación mínima. Aquí en respuesta motora, si nos obedece a la respuesta verbal, ¿qué quiere decir esto? Que le digamos que saque la lengua, que abra y cierre los ojos, levante las cejas, o inclusive que levante su pulgar, pues se va a evaluar en un puntaje de 6. Si nosotros nuestra respuesta motora, nuestro paciente localiza el dolor, se va a dar una puntuación de 5. Si el paciente trata de como localizar o identificar la parte que le esté generando el dolor, se va a dar esa puntuación. Si nuestro paciente tiene esa flexión o tiene esa retirada del dolor, pero no localiza como tal el dolor, se le va a dar una puntuación de 4. Hablábamos de las flexiones anormales al dolor, se le va a dar un puntaje de 3, y si hay una extensión por dolor, se le va a dar una puntuación de 2, y si no hay ninguna respuesta por nuestro paciente, pues se le va a dar una puntuación de 1. Entonces recordemos que si nuestra puntuación se encuentra en un puntaje de 15, para nuestro paciente en su evaluación, nos quiere decir que nuestro paciente pues está totalmente alerta y orientado, mientras que una puntuación mínima de 3 nos va a indicar que hay una afectación muy profunda a nivel neurológico.